Hola a todos y todas, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva conferencia ciudadana. Como siempre, y a nombre de nuestra institución, agradecemos la convocatoria a este ciclo de conferencias 2022 y como siempre destacamos, estas conferencias son organizadas por nuestra unidad de transparencia y atención ciudadana. La idea, ¿cierto?, es buscar acercar los productos estadísticos a la ciudadanía y dar a conocer cómo estos tienen incidencia en las decisiones cotidianas que adoptamos respecto de determinados temas. Así, damos a conocer de manera transparente, dinámica y participativa el quehacer de nuestra institución. Es así como hoy les presentaremos nuestra tercera ponencia de este cuarto ciclo de Conferencias Ciudadanas 2022, la que se titula Ingresos y gastos de las personas, donde revisaremos la encuesta de presupuestos familiares y la encuesta suplementaria de ingresos, la que estará a cargo de Francisco Bilbao y Vicente del Valle respectivamente. Les quiero contar que Francisco es economista de la Universidad de Santiago de Chile, es máster en Economía y Econometría de la Universidad de Manchester, Reino Unido, y actualmente es el jefe del Subdepartamento de Estadísticas Socioeconómicas del INE. Mientras que Vicente es economista de la Universidad de Chile y se desempeña como coordinador de la encuesta suplementaria de ingresos de nuestra institución. Nuestros dos expositores nos comentarán sobre los objetivos de ambas encuestas, cuáles son los métodos de recopilación de información, los usos principales y aspectos que son de suma relevancia que nos ayudarán a comprender la importancia de estos dos productos tanto en la vida cotidiana como en las estadísticas oficiales de nuestro país. Antes de dar inicio a esta conferencia, quiero invitarlos a seguir participando en este ciclo de conferencias 2022. La siguiente conferencia está planificada para el 30 de junio y va a tratar sobre índice de precios al consumidor, que es un tema de alta contingencia, por supuesto. Esta fecha, ¿cierto?, de la próxima conferencia y las que seguirán durante el año están todas ya definidas en nuestra página web para que puedan revisarlas e inscribirse desde ya. Junto con reiterar el agradecimiento por el interés en esta instancia, las y los invito también a que visiten nuestra página web ine.cl, donde van a encontrar información sobre todos nuestros productos estadísticos con sus respectivos tabulados, series, bases de datos, publicaciones, documentos de trabajo, metodologías y puntos de contacto, ya que se mantengan informados e informadas sobre nuestro quehacer, sobre los levantamientos y sobre noticias asociadas a nuestra institución en todas nuestras redes sociales oficiales a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y nuestro canal de YouTube, donde también quedará disponible esta conferencia para que pueda ser revisada posteriormente por ustedes y por el público en general. Les deseo una muy exitosa jornada y dejo con ustedes a Francisco Bilbao, quien dará inicio a esta conferencia ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Muchas gracias al público también por estar asistiendo a esta conferencia. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Bien, nos encontramos entonces Conferencia Ciudadana de Ingresos y Gastos de las Personas y tenemos que revisar sí o sí un tema de introducción donde entregaremos algunas definiciones y qué entendemos nosotros en el Instituto de Estadística, ¿cierto?, como producto estadístico. Vamos a revisar dos productos estadísticos que tratan de responder a la temática. La encuesta suplementaria de ingresos, que mi colega Vicente les expondrá en unos minutos, y la encuesta de presupuestos familiares, donde yo volveré nuevamente a hablar ya de los gastos básicamente y un poquito de los ingresos que tomamos y recolectamos hace unos años atrás. Entonces, es un tema inicialmente un poco árido, uno tiene que ir memorizando, pero nos van dando el marco general que nos explica por qué existen estas dos encuestas, ¿ya? Es una encuesta, una técnica de investigación, ¿ya? Buscamos tratar de responder
alguna duda, alguna pregunta, algún dato que necesitamos incorporar, conocer, y para eso entrevistamos a un grupo determinado. Tenemos que generar cuestionarios estandarizados. Para eso hay investigaciones y también otros países y instituciones internacionales que nos apoyan en aquello. Y luego de diseñar y construir estos materiales, tenemos que pasar a un proceso de recolección donde hay una definición de justamente cómo es mejor la recopilación de estos datos, sea por teléfono, presencial, por correo, virtuales, etcétera. Entonces, dependiendo de esta encuesta, de esta técnica, necesitamos también definir cuál va a ser nuestro criterio de recolección. Algo que nos une, en este caso con la encuesta suplementaria de ingresos, es que enfocamos nuestros análisis a viviendas particulares ocupadas. Ya, necesitamos lograr llegar a una vivienda que justamente esté habitada, que al interior exista uno o más hogares, que sea conocido y justamente podamos encontrar personas que quieran y puedan responder a los diferentes cuestionarios que tanto la ESI como la EPF ya están realizando en terreno. Una definición homóloga, ¿cierto?, que utilizamos en general las encuestas es ¿qué es este hogar? Al interior de una vivienda puede haber un hogar que está constituido por una o más personas, que pueden estar unidas o no por vínculos de parentesco, pero residen, ¿cierto?, bajo esta misma vivienda o parte de ella también. Y la característica es que se benefician de un presupuesto para principalmente la alimentación. Entonces, tratamos de ir en búsqueda de estas características para poder realizar y generar nuestro proceso de recolección. Por un lado, también donde coincidimos, ¿cierto?, tenemos que definir qué son los ingresos o hacia dónde vamos a apuntar nuestros análisis para poder justamente obtener estos datos de ingresos. Y hay ciertas definiciones, ¿ya?, y delimitaciones al respecto que recaen en un tipo de pregunta o en otro, para justamente poder ir delimitando este tipo de definición de ingresos, ya sea disponible, el ingreso de la ocupación o el ingreso total del hogar. En cuanto al ingreso disponible, la definición del sistema de cuentas nacionales, ¿cierto?, habla de un monto máximo de un hogar que puede permitirse gastar en bienes o servicios de consumo y en un periodo de tiempo determinado que implica no reducir su patrimonio neto real, ¿ya?, es decir, financiar los gastos sin disminuir sus activos financieros o no financieros y tampoco aumentando su deuda, llegando a un ingreso disponible como definición. Dentro de eso tenemos los ingresos de la ocupación. Entonces, hay una ocupación que genera unos ingresos netos que básicamente excluyen los descuentos legales y los impuestos, y son los ingresos que las personas ocupadas calculan, ¿cierto?, con los cuales básicamente se calculan los indicadores principales del ingreso medio por persona, cuál es el ingreso mediano, y uno eventualmente podría calcular algún ingreso por hora. Básicamente incluyen los ingresos del trabajo principal y también se excluyen los ingresos por trabajo u otras fuentes en este ingreso de la ocupación. Pero luego, cuando ya comenzamos a investigar, por ejemplo, el fenómeno del ingreso total del hogar, estamos conceptualmente enfocados en todos los ingresos, ya sean estos monetarios o en especies, bienes y servicios, que son percibidos por el hogar o sus integrantes en un periodo determinado. Entonces, justamente, bueno, me adelantaré un poco, pero en la novena EPF estamos tratando de identificar, por ejemplo, cómo se está viendo variado el ingreso, tanto por el IFE como por el tema de los retiros y afectan también el presupuesto de los hogares en alguna medida. Y por el lado del gasto, también identificar que los hogares tienen necesidades y deseos personales, ¿cierto?, que necesitamos satisfacer mediante el consumo de bienes y servicios.
Una vez que ya logramos entender aquello, tenemos que contabilizar aquello a través de transacciones de mercado. Entonces, siempre estamos aquí en la economía formal en este sentido. Estamos tratando de identificar a través de la encuesta la economía lo más formal posible y entendiendo también si se utilizan o no instrumentos monetarios como medio de pago. Dentro de las satisfacciones que nosotros estamos buscando encontrar, ¿cierto?, en este gasto de consumo final de los hogares, pueden darse a través de transacciones de mercado o mediante la producción de bienes y servicios al interior de los hogares. Nos encontramos justamente con hogares que a veces tienen algunos negocios aparejados y tenemos que delimitar justamente cuáles son los productos que logran vender, cuáles son los que consumen al interior, ponerles algún precio, y eso implica también incrementar en algún sentido los gastos y la satisfacción de los hogares. Y en economía como y en las estadísticas también, todo esto se necesita ordenar y codificar. Y para el caso de los gastos, nos enfocamos en la clasificación del consumo individual por finalidades, que justamente hoy día la actual clasificación CCIF tiene 12 divisiones y nos permite organizar los gastos desde la alimentación, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, por ejemplo, vestuario, lo que se gasta en el hogar, en muebles, en transporte, comunicaciones, en salud, en educación, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos. Entonces, la EPF, que básicamente es la encuesta que utiliza esta clasificación, se fija en una de las tres partes de la clasificación del consumo individual por finalidades, que son los hogares. Pero también, si uno investiga, tenemos satisfactores o transferencias, ¿cierto?, entregadas por instituciones sin fines de lucro y también por el gobierno. Algunas particularidades de los productos que hoy día vamos a presentar. ¿Ya? La ESI, por un tipo de encuesta, es una encuesta coyuntural, es un módulo contenido dentro de la encuesta nacional de empleo y se realiza anualmente. La encuesta de presupuestos familiares es una encuesta estructural y se realiza cada 5 años desde el 2011. La variable de interés, en el caso de la ESI, son los ingresos del trabajo. En el caso de la EPF, es una estructura y característica, que también llamamos ahí a los productos también, en gasto en consumo final, las 12 divisiones que les contaba, y en la estructura del ingreso total disponible de los hogares urbanos. Las poblaciones objetivo de la ESI, toda la población del país residente en viviendas particulares ocupadas, enfocándose en la población de 15 años y más. En el caso de la EPF, hogares que residen en las zonas urbanas de las capitales regionales y son conurbaciones. Periodo de recolección de la ESI, octubre y diciembre de cada año. En el caso de la EPF, y los datos que les vamos a presentar responden a la octava EPF, que son 12 meses continuos de recolección, desde el 1 de julio del 2016 hasta el 30 de junio, perdón, esto fue el 2017. Y en el caso de la novena EPF, que estamos realizando ahora, es del 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. Estamos a 4 meses prácticamente de finalizar la novena EPF. La cobertura geográfica que tiene la ESI, la población residente en todo Chile, con excepción de algunas UPM excluidas para la Encuesta Nacional de Empleo. Presupuestos familiares son las áreas urbanas de cada una de las 16 capitales regionales del país y sus zonas conurbadas. La representatividad, donde nosotros vamos a poder entregar alguna información estadísticamente significativa, ¿cierto? El diseño muestral de la AENE está implementado a partir de enero y garantiza representatividad a nivel nacional, nacional urbano, nacional rural, regional, el área urbana de las 16 regiones y el área rural de las regiones de O'Higgins, el Maule, la Araucanía, los Lagos, Metropolitana, los Ríos y Ñuble. En el caso de la octava EPF, las variables principales, ingresos y gastos, son posibles de revisar a nivel de Gran Santiago, de resto de capitales regionales, y el que sería todo menos Gran Santiago, y
el total de capitales regionales, que incluye Gran Santiago y el resto de las capitales. Como les señalaba, el periodo de publicación es anual en el caso de la ESI y quinquenal en el caso de la EPF. Dicho eso, le doy la palabra a Vicente para que nos cuente qué es la ESI y cuáles son sus principales resultados. Muchas gracias, Francisco, por esa introducción. Ya ahora que tenemos este marco, ¿cierto?, respecto a lo que son los ingresos y los gastos, yo les voy a hablar sobre la ESI y cuáles son sus principales resultados. Mi nombre es Vicente del Valle, soy coordinador de este producto, así que empecemos. Ya se anticipó un poco, pero ¿qué es la ESI? La encuesta suplementaria de ingresos, por las siglas ESI, es un módulo complementario que se aplica dentro de la Encuesta Nacional de Empleo, que por sus siglas es la N. La ESI se levanta cada año en el trimestre de octubre, noviembre, diciembre, y sus objetivos son, en primer lugar, caracterizar los ingresos laborales de la ocupación principal de las personas que en la N se declaran como ocupadas. Entonces, al final de cada año, al cuestionario de la N se le suma este módulo llamado ESI. Entonces, a quienes fueron caracterizados como ocupados en la N, se le aplican preguntas para caracterizar los ingresos laborales de su ocupación principal, ese es el primer objetivo, y el segundo objetivo es caracterizar ingresos de otras ocupaciones distintas de la ocupación principal, como podrían ser un trabajo secundario, personas que tienen una segunda actividad o una tercera incluso. La ESI también caracteriza esos ingresos. La ESI es la única encuesta en el país que se recolecta con estas características que se recolecta de forma anual. El periodo de referencia de la ESI es el mes anterior al de la semana de referencia de la N. Y los ocupados de referencia de la ESI son personas que tienen al menos un mes de antigüedad en su empleo actual. Pensando ya en los principales resultados de la ESI 2020, contarles que la ESI del año 2020 se publicó el 24 de agosto de 2021. Y lo que pueden ver acá en pantalla son distintos titulares de diferentes medios que se refieren a resultados de la ESI. Año a año, la ESI presenta distintos indicadores, que son los que yo les voy a mostrar a continuación. Tenemos acá el primer gran indicador de la ESI, que es el ingreso medio, donde en este gráfico tenemos el ingreso medio mensual de las personas ocupadas y además esa línea roja que se ve ahí es la brecha de género en el ingreso. Tenemos datos por sexo y según año. El que está más a la derecha es el año 2020. Y aquí lo que tenemos es que el ingreso medio mensual, recordar que ingreso medio es lo mismo que ingreso promedio, ¿ya? Ingreso medio en este caso fueron 635.000 pesos aproximadamente. Por el lado de las mujeres, que es esta barra de color morado, podemos ver que el ingreso medio de las mujeres fue menor que el nacional. Fue 551.000 pesos aproximadamente. Y los hombres, por su parte, registraron un ingreso medio de 692.000 pesos. Esta diferencia entre hombres y mujeres, que acá se puede apreciar visualmente, de hecho, si miramos el tamaño de la barrita morada y la barrita color celeste, se ve que los hombres ganan un 20% más que las mujeres. A eso llamamos brecha de género. Eso en cuanto al ingreso medio. Otro resultado interesante es el número de personas ocupadas. Acá tenemos una tabla donde podemos ver el número de personas ocupadas en el trimestre OND, es decir, octubre, noviembre, diciembre, con su variación relativa en términos porcentuales según sexo y año. Acá tenemos que para el año 2020, el número de personas ocupadas en el trimestre octubre, noviembre, diciembre se estimó en 7.550.467 personas. Esto constituye una disminución de un 13% respecto al año 2019. Es decir,
la cantidad de personas que había en 2020 fue 13% menor que la que había en el año 2019. En el caso de las mujeres y hombres, estas presentaron una disminución estadísticamente significativa de 16,9% para las mujeres y 10,4% para los hombres. Lo que tenemos acá en esta otra tabla es la masa de ingreso de la ocupación principal. La masa de ingresos corresponde a la sumatoria de los ingresos de todas las personas ocupadas en un periodo. Es decir, en octubre, noviembre, diciembre, acá estamos sumando los ingresos de todas las personas ocupadas. Es una cifra grande. Si consideramos la masa de ingresos de la ocupación principal, esta disminuyó un 11,1% entre 2019 y el año 2020, representando, ¿cierto?, una diferencia negativa y estadísticamente significativa de aproximadamente, ¿cierto?, un 11,1%. En el caso de la masa de ingresos para hombres y mujeres, estos presentaron una disminución estadísticamente significativa de 9,5% la masa del ingreso de las mujeres y 11,9% la masa del ingreso de los hombres. Yo les acabo de mostrar 3 indicadores, ¿cierto? Mostré ingreso medio, mostré masa de ingresos y también mostré la cantidad de personas ocupadas. Estas 3 medidas se relacionan. Lo que les quiero mostrar acá es cómo se descompone el ingreso medio. Si ven estos cuadros de colores, tenemos que el ingreso medio se calcula tomando la masa de ingresos y dividiéndola por la cantidad de personas ocupadas. Ingreso medio o ingreso promedio, pensemos en, por ejemplo, cómo se calcularía el promedio de notas en un curso. Yo quiero saber el promedio de notas en un curso. ¿Cómo se calcula un promedio? Sumo cada una de las notas y las divido por la cantidad de notas. En este caso es lo mismo. Para obtener el ingreso medio, sumamos todos los ingresos de un periodo, a eso llamamos masa, y lo dividimos por la cantidad de personas. Esto nos da una relación interesante, que es lo que ahí está marcado con rojo, que entre ingreso medio y las personas ocupadas tenemos una relación inversamente proporcional. El ingreso medio, ¿cierto?, posee esta relación tal que ante una masa de ingresos fija, si la cantidad de personas ocupadas en un periodo disminuye, el ingreso medio aumenta. Esto es una fracción, ¿cierto? Las personas ocupadas son parte del denominador de la fracción. Y ahí en términos matemáticos sabemos que si una baja, la otra sube. A diferencia del ingreso medio, la masa de ingresos, este cuadro que está color naranjo, puede reflejar más directamente el efecto económico de, por ejemplo, una salida importante de personas del mercado laboral, porque si muchas personas salen del mercado laboral, la masa de ingresos se va a hacer más chica. En conclusión, lo que les estoy mostrando acá, lo que les quiero demostrar, es que la masa de ingresos es una medida estadística que puede enriquecer el análisis. Acá no hay un indicador que sea mejor que otro. Los indicadores estadísticos nos aportan diferente información. Y acá entra la discusión sobre la importancia de indicadores que complementen al ingreso medio. El ingreso medio de la ocupación principal, ya dijimos que es el estimador más relevante de la ESI. Sin embargo, esta medida tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, el ingreso medio invisibiliza aspectos distributivos del ingreso, que es un aspecto fuertemente ligado a la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Acá tenemos esta famosa frase de los famosos, hay 2 panes, usted se come 2, yo me como ninguno, consumo promedio 1 pan por persona, ¿cierto? Sabemos que los promedios a veces, o los promedios no nos dicen realmente información de cómo se distribuye el ingreso. Un segundo inconveniente es que el ingreso medio no es representativo de la situación de una parte importante de la población, al verse particularmente afectado por los valores extremos, y en especial por distribuciones asimétricas de los ingresos, ¿cierto? Si tenemos una distribución de ingresos y tenemos una persona que gana mucho dinero, a pesar de estar al lado extremo de la distribución, va a mover el promedio. Por lo tanto, también es un indicador sensible a este fenómeno. ¿Qué se puede hacer ante este problema? Tenemos indicadores complementarios que también están respaldados o recomendados internacionalmente. Tenemos, por ejemplo, el informe del Grupo Canberra del año 2011, desarrollado en el contexto de las Naciones Unidas, donde se recomienda la revisión de diversos indicadores, no solamente la media.
donde se encuentra también la mediana, la distribución de frecuencias, el percentil, entre otros. Tenemos también, entre otras referencias internacionales, la medición del desarrollo económico y del progreso social, o también conocido como Comisión Stiglitz del año 2009, donde se plantea que el ingreso medio es un dato estadístico importante, pero no cuenta con toda la historia completa sobre los estándares de vida. El cálculo promedio de los ingresos debe venir acompañado de indicadores que reflejen su distribución. Aquí tenemos, por ejemplo, la mediana del ingreso. La mediana provee una mejor medida de la situación del individuo u hogar típico que la del ingreso promedio. Esto respalda, ¿cierto?, la importancia de contar con varios indicadores estadísticos para analizar un fenómeno. En la ESI en particular, nosotros presentamos una lámina que contiene la distribución de las personas ocupadas según tramos de ingreso de la ocupación principal, que es la que tenemos acá en pantalla. Acá tenemos las personas ocupadas según tramos de ingresos. Lo que está a la izquierda de este gráfico, las primeras barras son los tramos de ingreso más pequeños. Por ejemplo, la primera barra va de 0 a 100.000 pesos y la última barra, la que está al lado derecho de este gráfico, concentra a las personas que tienen más de 3 millones de pesos de ingresos. Si nos preguntamos hacia qué lado está cargada la distribución, evidentemente vemos que la distribución está cargada más hacia el lado izquierdo, es decir, hacia los ingresos más bajos. Lo que nos revela este gráfico es que el 64% de las personas ocupadas, 69,4% de las personas ocupadas, recibió ingresos menores o iguales al promedio, 635.000 pesos. Es decir, casi un 70% de las personas ocupadas reciben un ingreso menor a este promedio que acá está marcado con el color verde. Por otro lado, si es que miramos la mediana, que es esta línea color amarillo, encontramos que el 50% de la población ocupada recibió ingresos menores o iguales a 420.000 pesos. A eso llamamos el ingreso mediano. Por lo tanto, para tener un panorama completo es necesario estudiar también este indicador. Vemos también la barrita más alta de esta distribución, donde se concentra la mayoría de la población ocupada, ese 18,4%, se encuentra en el tramo de ingresos entre 300.000 y 400.000 pesos. Ya finalizando esta presentación, voy a referirme un poco a las brechas de género y cuál es el rol que las brechas tienen en la ESI. ¿Qué es una brecha de género? Una brecha de género es una medida que expresa la diferencia entre hombres y mujeres en un determinado indicador. Usualmente se genera restando la cifra de los hombres con la cifra de las mujeres y se lee como la distancia entre ambos sexos. Particularmente en la ESI, la brecha corresponde a la diferencia porcentual en el ingreso de las mujeres con respecto a los hombres. ¿Por qué importan las brechas? Las brechas importan porque reflejan la distancia entre mujeres y hombres en el acceso a derechos, participación y control sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. De tal forma que si analizamos la brecha podemos ver, por ejemplo, en un país cuánto es la diferencia posiblemente en la calidad de vida entre hombres y mujeres. Por lo tanto, comprender las brechas, medirlas adecuadamente y evaluar cómo reducirlas es un deseo importante para la política pública. Acá tenemos un gráfico de brechas dentro de la ESI. Lo que podemos ver acá es la evolución de la brecha de género en el ingreso medio mensual y en el ingreso por hora para personas asalariadas, es decir, personas que reciben un sueldo. Y acá tenemos el hecho que las mujeres asalariadas percibieron un ingreso por hora un 8% menor que los hombres asalariados. También vemos en estos gráficos, en la barrita color rojo, rosado, ¿cierto?, que la brecha de género en cuanto al ingreso medio para el año 2020 fue de un 13,7% en desmedro de las mujeres, hablando, ¿cierto?, de personas asalariadas. Otro dato de brecha o de factores de género que me gustaría mostrar, tenemos acá la distribución del ingreso según salarios mínimos.
si hacemos una distribución de cómo están repartidos los ingresos de hombres y mujeres, calculando una equivalencia aproximada de salarios mínimos, tenemos que 3 de cada 10 mujeres ocupadas recibieron ingresos menores o iguales a un salario mínimo. 3 de cada 10. Ese mismo dato para los hombres es aproximadamente 2. 2 de cada hombres ocupados recibieron un ingreso menor o igual a un salario mínimo, mientras que en las mujeres son 3. Eso también es otra forma de evidenciar esta diferencia de ingresos que se dan entre ambos sexos. Bueno, en caso que estos datos les hayan parecido interesantes y si quieren obtener más información, como dijo la directora, pueden ingresar a INE.cl. Particularmente para encontrar información de la ESI tienen que ir a la pestaña que dice Estadística y en las estadísticas sociales, dentro de ingresos y gastos de las personas, está ahí la encuesta suplementaria de ingresos. También está la encuesta de presupuestos familiares, la EPF, que Francisco va a abordar más en profundidad a continuación, pero en la ESI ahí es donde encuentran la información, encuentran ahí las bases de datos, los documentos metodológicos, síntesis y lo que quieran. Y finalmente me gustaría recomendar el sitio stat.ine.cl, que este es un portal de datos interactivo, flexible, respaldado y administrado por el INE, donde ustedes pueden obtener ya datos más duros, ¿cierto?, de la encuesta suplementaria de ingresos, separando, por ejemplo, por región, por año, haciendo un cruce con educación, un cruce por sexo y también asegurando medidas de calidad que van a ser útiles al momento de analizar estos datos. Así que la invitación está, como decía, en INE.cl y en stat.ine.cl para que lo puedan consultar y también obtener ahí sus propios datos. Finalmente, la ESI 2021, porque hasta el momento le he hablado de la ESI 2020, se recolectó durante octubre, noviembre y diciembre del año 2021. El método oficial de recolección fue a través de una tablet, ¿cierto? Un dispositivo móvil de captura. No fue en papel, sino que fue ya, estamos trabajando en digital. Y la publicación de la ESI 2021 se espera para el segundo semestre del presente año. Así que ahí vamos a tener nuevos resultados interesantes para seguir compartiendo y comentando. Entonces te doy el pase, Francisco, para que continúes con la EPF y sigamos entonces con la presentación. Muchas gracias, Vicente, por la información y los datos de la ESI. Entonces, para continuar, mi misión es transmitirle qué es la EPF y entregarles algunos datos de la octava EPF, comparación de estructura con la séptima, y esta relación entre gastos e ingresos que podemos obtener gracias a esta encuesta estructural que se realiza cada 5 años. La encuesta de presupuestos familiares es un estudio socioeconómico aplicado a hogares. Nuestra intención es poder obtener estructura y características del gasto en consumo final y la estructura de ingreso total disponible de los hogares urbanos de las capitales regionales y sus zonas conurbadas. Eso fue la octava EPF. Es una encuesta que se está realizando en el país desde hace bastantes años, como ustedes pueden ver, desde el año 1956. Comenzamos con la primera y nos encontramos ahora con la información de la novena EPF. ¿Ya? Vamos a presentar información de la octava EPF, que se realizó durante el 2016-2017, y nos encontramos actualmente en la realización y recolección de la información de la novena EPF 2021-2022. ¿Cuál es el objetivo de esto? Obviamente es obtener información con precisión para obtener información que refleje la realidad socioeconómica de los hogares, pero adicionalmente somos aquella encuesta que le entrega los insumos hacia justamente la que va a ser nuestra próxima conferencia ciudadana, el IPC, de la estructura, los productos, subclases y clases y divisiones de esta canasta que tiene que luego ser medido.
Algunos datos interesantes de la octava EPF, la distribución territorial. Nosotros obviamente recolectamos información en los centros urbanos de todo el país y nuestra principal información en esa versión fue total de capitales regionales, resto de capitales regionales y el Gran Santiago. En total se encuestaron cerca de 15.200 hogares, de los cuales representaban 7.200, ¿cierto? El resto de las capitales, y cerca de 8.000, 7.900, ¿cierto? En el Gran Santiago. La encuesta se realizó entre el 1 de julio del 2016 y el 30 de junio del 2017 en todas las capitales regionales y principales zonas conurbadas. En ese entonces también logramos salir con información nueva y fresca, ¿cierto?, en cuanto al gasto promedio del hogar, que también justamente nos da que el gasto promedio del hogar es más de 1 millón de pesos, que hay un 60% de los hogares que gasta más de lo que percibe en ese instante. Ahora habrá que ver con la novena cómo cambia esta estructura y los patrones. Y también, por ejemplo, cuando nos comparamos y nos comparan a nivel internacional, estos $1.700 que reflejan y cómo se comportarían a nivel internacional. Entonces, es una encuesta que, gracias a esta clasificación de CCIF de consumo, es posible, al menos a nivel de división, comparar también y compararnos con otros países. Algunos datos interesantes para bajar esta parte teórica. Hablamos de sustentador o sustentadora principal. ¿Ya? Básicamente, ¿quién aporta más al presupuesto del hogar, considerando en este caso los últimos 6 meses? Y fue una pregunta declarativa de un informante idóneo. Entonces nos señala y nos muestra, así como se presentó también anteriormente, que hay cierta brecha o cierta tendencia en el Gran Santiago, ¿cierto? Hay un 61, casi un 62% de hombres que son el sustentador principal versus un 38% de mujeres. En el total de las capitales regionales, cerca de 2 millones de hombres, ¿cierto?, declaran ser el sustentador principal versus 1.200.000 mujeres. Y en el caso del resto de capitales regionales, sacando Gran Santiago en este caso, un 63% de hombres declara ser el sustentador principal versus un 37% de mujeres que declara ser sustentadora principal del hogar. Entonces aquí también este tipo de información uno también lo podría ir conversando y analizando cuando se logre, ¿cierto?, generar esta encuesta de uso del tiempo que se está planteando, o también ver los resultados de la encuesta de uso del tiempo del 2015. Es importante también ver quizás las razones en que estamos ocupados unos y otros, y también cuáles son las principales causas de este dato, por ejemplo. Gasto de ingreso disponible promedio mensual de los hogares. ¿Cómo se comporta este presupuesto en el total de capitales regionales, en el Gran Santiago o en el resto de capitales regionales? ¿Ya? En general, el ingreso disponible promedio mensual por hogar es levemente mayor en promedio, ¿ya?, pero los intervalos de confianza muestran, ¿cierto?, que se topan con los gastos. Entonces, no hay ninguna diferencia, estamos relativamente equilibrados entre los gastos y los ingresos. Se nos dice que el total de capitales regionales presenta cerca de 1.121.000 pesos en gasto promedio y un ingreso promedio de 1.193.000. En Gran Santiago es un poco mayor tanto gastos como ingresos, de 1.243.000 para el caso de los gastos y 1.344.000 para el caso de los ingresos. Y el resto de las capitales regionales también presenta un gasto o un ingreso menor en promedio en comparación con las otras zonas, ¿cierto?, de áreas de estimación. 969.000 en el caso de los gastos y 1 millón de pesos en el caso de los ingresos. Cuando
organizamos esto a través de quintil de ingreso, que es básicamente una posición de la variable de ingreso, ¿ya? Y se ordenan todos los datos observados desde los menores ingresos hasta los mayores ingresos. También se puede observar cómo cambia esta composición que cuando lo vemos agrupado parece que nos entrega un cierto equilibrio, pero cuando distribuimos nos damos cuenta que en el primer quintil de menores ingresos, ¿cierto?, hay un mayor gasto promedio que el ingreso disponible mensual por hogar. 595 versus 358.000. En el segundo quintil se sigue la tendencia donde hay un gasto mayor en promedio mensual de 743 versus un ingreso disponible promedio mensual de 610. Y ya este equilibrio que anteriormente se daba, ¿cierto?, en la masa de grandes números, se logra en el tercero y el cuarto quintil, siendo el quinto quintil de mayores ingresos, donde el gasto promedio mensual de 2.194.000 es menor al ingreso disponible promedio mensual de cerca de 3 millones, 2.925.000. Una vez que ya logramos observar ingresos y gastos, nuestra otra preocupación es la estructura, tanto en gasto promedio mensual de los hogares, en una estructura de gastos que va desde alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿cierto?, hasta bebidas alcohólicas y tabaco. Y también vamos a ver cómo eso se compara en función de ponderaciones, cómo se mueve la canasta, en este caso entre la séptima y la octava. Lo que vemos acá es que hay un gasto promedio del hogar, como todos los promedios, ¿cierto?, de 1.121.000. Y este promedio se distribuye básicamente en la división que más se gasta o más recibe gasto promedio mensual de los hogares, es alimentos y bebidas no alcohólicas, con cerca de 200.000 pesos, ¿cierto? 209.000. Luego, hace 5 años atrás, gastábamos en transporte en promedio 170.000, en vivienda y gasto en servicios básicos 160.000, y luego, por ejemplo, en salud 84.000 al mes. Entonces, lo interesante de esta información es que una vez que logremos publicar la novena EPF, vamos a ver cuál es el efecto de lo que vivimos básicamente durante el 2021 y el 2022. Otra de los beneficios que nos permite estas encuestas estructurales es justamente observar cómo cambian la estructura del gasto promedio mensual de los hogares según esta división de consumo, ¿ya? Entre una séptima EPF que se hizo el 2011-2012 versus la octava EPF que se hizo 2016-2017. Entonces, es posible observar que es relativamente igual en cuanto en alimentación, cambió y bajó un poco en transporte, en educación también, por ejemplo, se logra observar en la octava EPF que se logra obtener y recopilar información sobre el inicio de la gratuidad que empezó a afectar a los hogares, y eso hace también que los gastos disponibles y los gastos promedio mensual del hogar en ciertos ítems vaya cambiando entre cada 5 años. Entonces, nos va a permitir, por ejemplo, que en restaurantes y hoteles se observa en ese entonces que en el 2011 de un 4.2 saltamos a un 6.5 en el año 2016 y vamos a ver cómo eso cambió los patrones luego en la novena EPF. Otro dato que nos entrega la encuesta de presupuestos familiares es justamente, y llama la atención, son los productos más consumidos. Básicamente lo que nos dice cada una de estas gráficas es más o menos que cada 100 hogares, 96 declararon haber realizado algún tipo de gasto en pan. Entonces, todos los chilenos consumimos pan. Bebidas gaseosas, ¿cierto? Cerca de
el 73% ha declarado haber realizado algún gasto en bebidas gaseosas durante el año, y así sucesivamente con carne de vacuno o algunas verduras. Entonces, esta información también nos permite entender qué producto, qué pautas de consumo y cómo van cambiando entre un quinquenio y otro los patrones de consumo de las familias chilenas. También, por ejemplo, que en productos y servicios de salud, cuando entramos ya a la división 6, aquellos que hayan declarado, por ejemplo, compra de medicamentos, 53%, 53 sobre 100 hogares han declarado haber realizado algún gasto en medicamentos, por ejemplo. 48 en alguna consulta médica en ese entonces. Y un 12% en algunos lentes de corrección de la vista. Es posible también hacer comparaciones entre el Gran Santiago y el resto de las capitales regionales en ese año 2016-2017, donde vemos que el tipo de gasto referente al transporte varía justamente en la zona geográfica. Ya cuánto combustible nosotros en promedio destinamos, cuánto dinero gastamos en combustible promedio, 35.000 pesos versus el resto de las capitales regionales que en promedio gastan 30.000. Pero a diferencia de aquello, en transporte multimodal o microbús, el Gran Santiago gastaba 23.000 pesos, casi 29.000, versus multimodal 14.000. Y a diferencia, ¿cierto? En las regiones se utiliza más taxi colectivo en promedio, con 12.000 pesos en promedio, versus taxi colectivo de 3.000 en nuestro caso, y el taxi finalmente menor en cantidad en el resto de las capitales regionales, con 2.500 pesos y 4.518 en la región metropolitana. Entonces nos van dando señales tanto de estructura como de pauta y de consumo, y luego otras también definiciones sociodemográficas. Y ya para ir cerrando, ¿cierto? Con la octava EPF hay las características del gasto en educación superior. Entonces, por un lado tenemos el gasto promedio mensual en educación superior según quintil. Entonces habíamos hablado que el primer quintil de menores ingresos gasta 144.000 pesos en educación versus el quinto quintil de mayores ingresos gasta un promedio mensual de 276.000 pesos. Pero eso impacta de manera diferente en cuanto al porcentaje de gasto, al bolsillo, ¿cierto?, de las familias y de los hogares en Chile, porque esos 144.000 del primer quintil reflejan en el presupuesto o en el total de gastos, ¿cierto?, de los hogares de menores ingresos sobre un 15%. A diferencia del quinto quintil, que los 276.000 pesos que se gastan en educación superior representan un 9,6% del total de gastos destinados a educación. Entonces, se permiten hacer ese tipo de análisis más precisos en algunos productos. Y también en cuanto a ingresos de los hogares de las capitales regionales, la distribución que nosotros logramos recolectar en la encuesta de presupuestos familiares y la estructura básicamente nos da que hay un 64% que se recibe de sueldos y salarios. Hay un 13% de trabajadores independientes por cuenta propia que recibe ingresos al respecto. También otros, que incluye transferencias o rentas de la propiedad, ingresos por tenencia de instrumentos financieros. Hay un 6,8% que se recibe desde jubilaciones, una fuente de ingreso para los hogares, un 6,8% recibe jubilaciones o pensiones, un 3,9% recibe sus ingresos por ser patrón o empleador, y un 3,8% que ingresos de otros trabajos que son diferentes a la actividad principal. ¿Ya? Pero básicamente el 85% de los ingresos que reciben los hogares en Chile proviene del trabajo. Esos son datos que nos entregó la octava encuesta de presupuestos familiares realizada el 2016-2017. Actualmente nos encontramos en el proceso de la recolección
de la novena encuesta de presupuestos familiares que inició en octubre del 2021 y se mantiene, ¿cierto?, hasta octubre del 2022 y estaremos ya recolectando información de cerca de 29.000 viviendas en las 16 capitales regionales y sus zonas conurbadas. Entonces esperamos poder actualizar la información que les mandé ahora durante el 2023, una vez que finalice la recolección. Y algunas características también de esta encuesta: pasamos desde la octava, que eran 6 libretas más una hoja de ruta en papel, a una metodología mixta de papel más cuestionario en dispositivo móvil de captura. Entonces nos permite también acortar un tanto los procesos de análisis y difusión. Pero mantenemos una estructura compleja al interior de los hogares para poder obtener esta información. Cuando hablamos de una encuesta de presupuestos familiares, implica que a cada hogar que salió seleccionado en la vivienda, o salió seleccionado en la muestra, tiene que trabajar con nosotros durante 15 días. Cuando trabajamos con el INE, con el recolector, con el supervisor, con los encargados que van a hacer lo posible para poder obtener toda la información necesaria para capturar los gastos y para capturar los ingresos. Y cuando hablamos de gastos, tenemos gastos que son diarios, tenemos gastos en educación, tenemos gastos que son periódicos del hogar, ya que como la electricidad, el gas y el agua, o algunos servicios telefónicos, o de telefonía, de internet, etcétera. Y también se le consulta por gastos que realizó hace 3, 6 y 12 meses, porque obviamente la periodicidad, y en estos 15 días nosotros no recolectamos, por ejemplo, gastos diarios de hospitalizaciones directamente, sino que los incluimos en un cuestionario especial que le pide a todos los hogares que recuerden si hicieron compras de automóviles, de bienes y servicios durables como refrigeradores, cuestiones que son menos habituales, ¿cierto? Como el almuerzo diario o el transporte diario, etc. Entonces, para que ustedes también puedan seguir investigando al respecto de la encuesta, donde podemos encontrar estos resultados, donde podemos encontrar los metadatos, las bases de datos y la metodología y documentación, en www.ine.cl/epf podrán encontrar estos resultados también, y si no, también directamente en el link de más abajo de ingresos y gastos, encuesta de presupuestos familiares, que justamente es que nos convoca a la encuesta suplementaria de ingresos y la EPF. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Aprovechamos a saludar a la audiencia que tenemos y vamos a aprovechar ahora la instancia de responder algunas preguntitas. La primera es para ti y nos pregunta Daniel Galás, ¿qué pasa con el mercado negro en la EPF? Lo pregunto porque las personas igual registran compras informales. Cuando hablamos de la compra y del gasto, nosotros vamos a consultar y vamos a lograr justamente preguntarle en qué gastó el dinero, y nos va a decir en lo que haya comprado informalmente, y vamos a preguntarle justamente cuál fue el monto de ese gasto. Y queda registrado al menos el gasto. Ya, es probablemente por el lado del ingreso donde eso no queda registrado para las otras personas, donde uno no dice de dónde sacó el dinero, ya cuando son informales. Pero en el caso de la compra informal, nosotros como encuesta, como investigación y como instituto, ¿cierto? Lo que hacemos es justamente registrar ese gasto. Usted gastó en algo de manera informal, pero nosotros no preguntamos si es formal o informal, registramos el gasto y el monto. Y luego lo tenemos que codificar para que podamos incorporarlo en esta clasificación. Gracias, Francisco. Vamos a pasar a Vicente, que tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con hola, de Nicolás. ¿Cómo lo hacen para un encuestador o que se encuentre debidamente representado el 5 o el 1% de mayores ingresos del país? En la encuesta infiere los ingresos de otras fuentes. ¿Puede que exista un sesgo en ese lado de la curva? Vicente.
Es una muy buena pregunta la de Nicolás, porque efectivamente es un desafío para todas las encuestas de hogar capturar efectivamente los ingresos de la población más alta, ya sea porque en algunos casos no se quiere responder o no aceptan derechamente dar sus ingresos del trabajo. Es un desafío que afecta a la ESI, pero afecta a cualquier encuesta con estas características. Lo que puedo decir al respecto es que la muestra que forma parte de la ESI, como ya mencioné anteriormente, viene de la N, de la Encuesta Nacional de Empleo. Y eso es parte de un muestreo aleatorio probabilístico en 2 etapas, donde se aleatorizan las viviendas que se van a encuestar. Entonces no es que se haga un tratamiento especial para identificar ciertas viviendas, sino que el muestreo aleatorio que garantiza representatividad busca contar con representatividad, ojalá de forma más diversa y representar a toda la población. Como te decía, lamentablemente este efecto en capturar los ingresos más altos es casi algo inherente de este tipo de encuestas. Y recordar también que la ESI captura ingresos del trabajo, no captura riqueza, ¿cierto? No se pregunta en cuánto está evaluado su casa o en cuánto vale su empresa, son ingresos del trabajo. Y en ese sentido, el cuestionario y la encuesta está diseñado para capturar eso. Ahora, si se quieren analizar otro tipo de datos como riqueza, habría que acceder a otras fuentes. Así que eso podría comentarle a Nicolás. Ante otra pregunta, ¿es posible que el ingreso medio por hora invisibilizar el efecto de los trabajadores a tiempo parcial involuntario? Sí, esa pregunta la estuve mirando y no me queda claro cuál es la implicancia concreta de que sean trabajadores a tiempo parcial involuntarios, pero sí puedo decir que la ESI, independiente de que sea un trabajador parcial o que sea una jornada voluntaria o no voluntaria, se pregunta por el ingreso y se pregunta cuánto se trabajó por ese ingreso. Por lo tanto, si alguien está a jornada parcial, va a reportar que trabajó, por ejemplo, 4 horas diarias en vez de 8 o 9. De tal forma que el ingreso por hora, al ser una encuesta de autorreporte, sí capturaría este tipo de jornadas. Si es que se refería a eso, eso es lo que tendría para responderle respecto al cuestionario ESI. Bueno, y si nos está escuchando, que la pueda aclarar y después le podemos mandar un correo con la aclaración de su pregunta. ¿El total de ingresos del trabajo es líquido, ya que ya se le han descontado cotizaciones? Nos pregunta Nicole. Sí, el concepto con el que trabaja la ESI es ingreso neto del trabajo principal. Y el ingreso neto es una definición que se asemeja mucho más al líquido que al bruto. Concretamente, el ingreso neto, una forma de calcularlo en la ESI, es el ingreso líquido más los descuentos no legales. Descuentos no legales, por ejemplo, estar afiliado a un sindicato o a un bienestar. Por dar un ejemplo, imaginemos que alguien recibe un ingreso bruto de 500.000. Para obtener el ingreso líquido le descontamos un 20%, ¿cierto? De los 500.000 pasamos a 400.000. Y a eso, si le sumamos los descuentos no legales, por ejemplo, una afiliación a un sindicato de 10.000 pesos, nos quedaríamos con 410.000. Y ese es el ingreso neto que captura la ESI. Entonces, retomando, sí, el ingreso neto de la ESI se le descuentan los ingresos legales, tales como AFP, previsión social y todo eso, pero además le suman los descuentos no legales, que es donde puede estar la cuota sindicato o bienestar, que tienden a ser pequeños. Así que es bien similar al ingreso líquido, pero no es exactamente lo mismo en términos metodológicos. Súper, gracias Vicente. Francisco, que tenemos una pregunta larga para ti, de Pablo Faret. Pablo nos pregunta primero, ¿cuándo se espera que estén disponibles los resultados y la base de datos de la encuesta de presupuestos familiares que se está levantando ahora? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la EPF para registrar información respecto a deudas, pago de deudas, más allá del método de la compra vía tarjeta de crédito y activos? Y si hay planes para incorporar bienes raíces y activos financieros. Eso nos pregunta Pablo. Bien. Puedes comenzar por contarnos cuándo se publican los resultados. Sí. Tenemos planificado segundo semestre del 2023, ¿ya? O en específico quizás el cuarto trimestre del 2023. Eso es en cuanto a la publicación. Es un año después del cierre.
dado que seguimos igual de todas maneras en terreno recolectando y recuperando cierta información por un periodo y luego ya comienza el análisis, el trabajo de la documentación de metadatos y la disposición de la base de datos en la página. Entonces, es muy probable que el cuarto trimestre del 2023. Respecto a deudas, nosotros por el concepto de gasto en consumo final nos vamos, no entramos a justamente la deuda en específico ni en los montos. El Banco Central tiene una encuesta financiera de hogares que justamente ingresa a ese mundo. Donde nosotros nos preocupamos, sí, son en los gastos en servicios financieros. Cuánto nos cobran en la administración de tener tarjetas, de tener cuentas corrientes, de tener algún crédito, pero no en la deuda en sí mismo. ¿Ya? No sabemos, por ejemplo, el monto total o cuántas cuotas le falta por pagar. ¿Ya? Entonces, tenemos solo ingresos y gastos disponibles, pero no tenemos justamente en este concepto tampoco de riqueza, al menos actualmente, ni tampoco de la deuda total o de patrimonio en los hogares. ¿Ya? Hay razones metodológicas al respecto. La encuesta de presupuestos familiares es compleja ya de por sí con la cantidad de módulos y la cantidad de días que tenemos que hacer trabajar, por así decirlo, la ciudadanía y que nos pueda entregar la información. Entonces, dado estas buenas prácticas, tenemos que restringir también y definir un set de preguntas. Tampoco eso es aleatorio, sino que respondemos también al uso principal y a las definiciones detrás del sistema de cuentas nacionales que responden a nuestro uso principal, que es el IPC. ¿Ya? Y el IPC también tiene una delimitación en cuanto a qué variables va a perseguir en cuanto a los precios en este gasto de consumo final. Justamente es ahí donde se enfoca la EPF y por ende también le entrega esa información a IPC y se conforma la canasta IPC luego que siguen los precios. Entonces, en estricto rigor no preguntamos ni deuda y tampoco preguntamos valor de la propiedad ni información respecto a las riquezas tampoco. Para eso uno podría, y cierto, hay diferentes metodologías que pueden ser en otro tipo de encuestas también o definitivamente otra encuesta. Por ahora la novena no tiene esa información y veremos qué pasa, ¿cierto?, de aquí a 5 años más, una vez que ya publiquemos y logremos también entender otras necesidades que pueda tener la ciudadanía y los usuarios de la EPF y de otras encuestas también. Súper, y bueno, y lo último, una pregunta que nos dice si existirá una presentación como esta cuando tenga los resultados de la novena encuesta de presupuestos familiares. Yo creo que sí. Sin duda. Vamos a organizar. Con estas respuestas damos por finalizada esta conferencia de presupuesto familiar de ingresos y gastos de las personas, así que muchas gracias por la convocatoria y los esperamos para la próxima. Muchas gracias, Francisco y Vicente, por esta presentación. Y que manténganse informados en nuestra página web del INE, en el sitio de Conferencias Ciudadanas, ahí se pueden inscribir para las próximas conferencias. Que tengan un buen término de día.